Dios te bendiga, mi hermano amado en Cristo Jesús. Amado hermano, en esta mañana el Señor me ha puesto en mi corazón el traerte una palabra de Dios para consolarte, para ayudarte a que sigas firme en la palabra del Señor, a que sigas congregándote en una iglesia donde se te predique la verdadera palabra de Dios, donde tú constes y analices en tu propia Biblia de lo que te están predicando. Porque por ahí hay muchos que están predicando falsas doctrinas. Y tú debes de analizar y ver por medio de la palabra del Señor de que te prediquen la verdadera palabra. Yo te aconsejo que si estás en una iglesia donde te predican la verdad, la palabra de Dios, donde te predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí permanezcas. Y no pongas tu mirada en el hombre, sino ponla en Dios. Porque por ahí hay muchas iglesias donde te quieren engañar, donde no se predica la verdadera palabra, donde se dedican a hacer fábulas o hacer cosas que no deben de hacer porque no están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Bendito sea el Señor. Por eso en esta mañana te traigo una palabra para que te animes y sigas a congregándote. Y si no tienes una iglesia, busca una donde te puedas congregar, donde te prediquen la verdad, la palabra de Dios, donde no te engañen. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, hermano querido, donde quiera están las señales de que el día que viene Cristo por su iglesia se acerca cada minuto, cada segundo. Está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, lo toman por tardanza y dicen a veces, tanto que dicen que viene Cristo y no ha venido. Pues déjame decirte, querido hermano, que ha llegado el tiempo, no sabemos el día ni la hora, pero las señales están en la palabra de Dios, en las profecías que Dios dejó por medio de su palabra. Y hay señales de que se están cumpliendo esas profecías, por lo tanto, Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Afírmate con Dios, congrégate en una iglesia donde te prediquen la palabra. No dejes de orar, no dejes de alabar a Dios. Porque muchos tienen la costumbre de que dejan de congregarse por cualquier situación. Quizás porque pusieron su mirada en el hombre, o quizás por el trabajo, por el arduo trabajo que tienen, por los compromisos que tienen para pagar sus deudas. Pues déjame decirte que a veces nosotros nos endeudamos más de lo que podemos hacer. Entonces es cuando dejamos de congregarnos en una iglesia donde Dios te quiere hablar, donde hay unidad, donde hay alabanza, donde hay adoración, alabado sea su nombre, donde nos juntamos y nos unimos con los hermanos, donde hay predicación. Ahí en la iglesia, ¿por qué debes de congregarte? Porque te voy a dar unos puntos importantes que debes saber, porque no nada más es ir a la iglesia se va a alabar a Dios, a bendecir a Dios con todo tu corazón, pero también vas a recibir la palabra de Dios, porque la boca de Dios es la que habla por medio de los siervos del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. La predicación de hoy, o el mensaje de hoy, como lo quieras tomar, es por qué debo de congregarme en una iglesia cristiana. Alabado sea su nombre. Veremos uno de los puntos importantes
Son 7 puntos que te traigo para que tú sepas y entiendas y medites en por qué debemos de congregarnos. Dice la palabra del Señor en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está en medio de la congregación, en medio de los que se congregan, pero tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque dice aquí la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, debemos de estar de acuerdo todos de que vamos en el nombre de Jesús y que todo lo que hagamos sea para Dios. Bendito sea el Señor. Esa es una de las razones que tienes que congregarte. Debes de congregarte, alabado sea su nombre. Porque ahí te reúnes con los hermanos, alabado sea su nombre. El otro punto que te quiero mencionar es bien importante. Tú puedes orar en tu casa, en tu carro, donde tú quieras, querido hermano. Pero Dios se agrada cuando nos congregamos y nos unimos en oración para orar unos por otros, querido oyente. Así es que el segundo punto es nos congregamos para orar juntos por otros. Hasta por nuestros enemigos debemos de orar. Dice la palabra del Señor que oremos por nuestros enemigos. Y cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, Él hará la obra y cambiará el corazón de aquella persona, porque hay un intercesor, hay un hijo de Dios que está orando por ellos a pesar de que son nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Porque nuestros enemigos no son las personas, sino que son los espíritus inmundos que andan en los aires. Nuestro enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda, que muchas de las veces usa a las personas para ponerlos en contra de nosotros. Pero nosotros debemos de perdonar y orar por ellos para que sean liberados completamente de esa maldición del pecado. Gloria sea su santo nombre. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Bendito sea el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando vamos a congregarnos, pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y dice Jesús mismo: para que mi Padre sea glorificado en el cielo. Cuando tú oras, querido oyente, querido hermano, nuestro Padre Celestial que está en el cielo es glorificado. Recibe honra, recibe gloria y recibe alabanza. Dice el 14: si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Querido hermano, si nosotros nos congregamos y nos unimos en oración y lo pedimos en el nombre de Jesús, está la promesa de Jesús que dice, de nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo lo haré a su tiempo, pero lo hará. Él nunca falla ni falta su promesa. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Por eso es importante congregarnos y orar juntos, querido hermano. Oh, gloria a su santo nombre, bendito sea el Señor. También, querido hermano, ahí hay alabanza para adorar a Dios. La alabanza nos lleva a Dios, nos lleva a adorar a Dios cuando hay una verdadera alabanza para Dios. También eso es importante, querido hermano, de que tú veas que esa alabanza es para adorar a Dios, que no sea alabanza mundana, donde una alabanza no menciona a Dios ni menciona a nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado, porque si vamos a la iglesia vamos a adorar a Dios por medio de la alabanza. La alabanza nos transmite a la adoración a Dios. Bendito sea el Señor. Y a Dios le agrada que le alabemos siempre. Dice en Filipenses 4:8, alabado sea su nombre. Primero te leo Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Por eso debemos de alabar a Dios
bendecir su santo nombre, amar a Dios, temer a Dios, alabado sea su nombre. En el Salmo 95 dice, en adelante dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Es una invitación de Dios para que te congregues. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Bendito sea su santo nombre. Por eso es nuestra roca y es nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, lleguemos ante su presencia con alabanza. Cuando llegues a una iglesia, llega con alabanza, alabando a Dios. Dice, aclamando con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grande. Debemos de llegar con alabanza, adorando a Dios y alabarle a Dios con cánticos, dice la palabra del Señor, porque Jehová es grande y Rey grande. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ha dado la vida, bendito sea su nombre. Y debemos de ser agradecidos con Dios porque hasta hoy nos tiene con vida. Hasta hoy nos tiene con nuestra boca para hablar. Pero nuestra boca debe de alabar a Dios, no usarla para cosas o para palabras que no van con la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Por eso alabemos a Dios con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pies, pero más que nada con nuestro corazón, querido oyente. Cuando te congregues, lleva tu corazón dispuesto para adorar a Dios, bendito sea su nombre. Porque Él es Rey grande sobre todos los dioses. Porque hay muchos dioses, bendito sea el Señor en la tierra, que el hombre los ha hecho dioses. Pero el único grande y poderoso es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Otro punto, cuando tú te congregas, querido hermano, ahí hay bendición para nuestras vidas. Y Dios pacta con nosotros. Es un pacto que hacemos con Dios. Hay bendición de Dios cuando tú te congregas. Y todo te lo digo por medio de la palabra, no son palabras mías, bendito sea el Señor. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez invita el Señor, venid a mí, bendito sea el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. La palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que salva nuestra alma de la condenación eterna. Por eso es importante, bendito sea el Señor, que nosotros nos congreguemos, porque ahí hay bendición de Dios. Hay salvación de Dios. Por eso te dice, venid a mí, dice el Señor. Sigue diciendo, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Cuando vamos nosotros, el Señor hace un pacto con nosotros. Hace un pacto de bendecirnos. Hace un pacto de salvar nuestras almas. Pero siempre cuando vas con un corazón dispuesto a adorar a Dios, bendito sea el Señor. Lo que sí no debe de faltar, mi querido hermano, es la predicación de la palabra. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es como espada de dos filos, bendito sea su nombre. La palabra de Dios tiene que entrarte en un oído e ir al corazón y ponerla por obra, bendito sea el Señor. Ahí cuando tú te congregas, siempre habrá un predicador que te predique la palabra. Pero fíjate bien que te esté predicando la verdadera palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice claramente que debes de permanecer firme
en tu fe en Cristo Jesús. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista, recuérdalo. Dice que no nos movamos de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es de que nosotros tenemos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en una vida mejor. Nuestra mirada está en el cielo, porque nosotros vamos de paso, querido hermano y querido amigo. Pero si tú no permaneces en la fe, no permaneces en Cristo Jesús, entonces perderás mucha bendición y quizás te perderás. Pero si tú permaneces en la fe en Cristo Jesús, alabado sea su nombre, como dice la palabra del Señor, entonces estarás firme y seguirás por el camino correcto que Dios te ha dado. Hebreos 4:2 dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Habla de los judíos. Pero no les aprovechó al oír la palabra y no oír acompañada de fe en los que le oyeron. Bendito sea el Señor. Pero a nosotros se nos ha predicado la palabra y nosotros caminamos por fe, bendito Dios, hasta la eternidad, hasta siempre. Otro punto, ¿por qué debes de congregarte, querido hermano? Ahí hay unidad entre hermanos. Ahí nos unimos también con los nuevos que llegan a entregar su vida a Cristo. Debemos de ser un ejemplo de unidad como cristianos que somos, queridos oyentes, y dejar de pelearnos, dejar de hablar unos de otros. Alabado sea su nombre, porque Dios no nos ha llamado a contiendas, sino que Él nos ha llamado a unidad, a unirnos en un solo sentir y en un solo pensar. Como dije al principio en la palabra de Dios, donde están congregados 2 o 3 en su nombre, ahí hay bendición. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso es cuando nos amamos, cuando nos unimos, cuando nos abrazamos, alabado sea su nombre. Ahí hay unidad, tiene que haber unidad en la iglesia, bendito sea el Señor. También otro punto, querido hermano, por último, el congregarnos nos aumenta la fe, bendito sea el Señor. Porque déjame decirte que por fe andamos, no por vista, como te lo vuelvo a repetir. Pues nuestra fe debe crecer como la planta de mostaza. Nuestra fe debe crecer cada día más y más. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe? Por medio de la palabra del Señor, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la unidad, bendito sea el Señor. Crecerá nuestra fe como un grano de mostaza, dice la palabra del Señor. Mateo 17 dice, Jesucristo dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pasarte allá, pásate para allá, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando nosotros tenemos fe, querido hermano, podemos mover cualquier problema. La montaña representa los problemas de la vida, los problemas de este mundo. Y si tú tienes fe y te aumenta la fe cada día, pídele fe porque el Señor la da y la da en abundancia. Dice la palabra de Dios que si estás falta de fe, la pidas a Dios y Él te la dará en abundancia. ¿Para qué se necesita la fe? Para seguir adelante, para seguir adorando a Dios, para seguir bendiciendo su nombre y para la salvación eterna. Querido hermano, te doy estos puntos que quizás haya muchos más, pero estos puntos son principales para que tú te congregues, alabado sea su nombre. Primeramente, reunirnos con los hermanos.
Segundo, orar a Dios con todo nuestro corazón. Tercero, levantar tus manos y hacerle alabanza para Dios. Alabado sea su nombre. Porque ahí hay bendición para nuestras vidas, querido hermano. Querido hermano, si puedes compartir esta palabra, porque hay muchos desanimados que no quieren congregarse, porque nomás piensan o ponen su mirada en el hombre, pero debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en el blanco, en nuestra roca, la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de poner nuestra mirada en la salvación eterna, que Dios ya te la dio. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí. Tú que no has venido a Cristo, también esa sangre te limpia de todo pecado. Cristo murió por ti y por mí, para ser salvos, para no ser condenados en el infierno, sino que vayamos juntos al cielo donde está mi Cristo amado. Y recuerda siempre, congrégate, porque Cristo ya va a venir. Porque te acuerdas de las 10 vírgenes, que 5 estaban, que todas se durmieron, pero 5 estaban preparadas para irse con Dios. Tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite en sus lámparas. También en la congregación llenas tu lámpara de aceite. Bendito sea el Señor. Y cuando venga Cristo, te halle despierto, te halle como los 5 vírgenes prudentes, y no las 5 vírgenes imprudentes que no se prepararon, que no prepararon el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te congregas en una iglesia, el Espíritu se mueve en la congregación y eres de bendición para otros. Dios te bendiga, querido hermano, y tú que no has conocido de Cristo, ven a Él. Dile: Padre mío, perdóname mis pecados. Sé que derramaste tu sangre poderosa para pagar el precio que yo debía de haber pagado por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, mi Cristo amado, la gloria. He creído en ti, por lo tanto perdóname mis pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Bendito sea tu santo nombre. Ahora, si tú hiciste esta oración y nunca te has congregado, congrégate. Pero ve a estos puntos que yo te puse hoy. Ve a la iglesia, no vayas a hablar chismes, no vayas a hablar de los demás, no vayas a ver cómo están vestidos, no, ve a adorar a Dios, ve a oír palabra de Dios. Dios te bendiga, querido hermano y querido oyente. Amén.